Hola chicos, lo que vamos a hacer hoy es repasar las matrices, ¿vale? Para repasar las matrices os recuerdo que lo primero que teníamos que tener en cuenta eran sus operaciones. Si no controlamos las operaciones, después no podemos hacer ni ecuaciones matriciales, ni sistemas de ecuaciones matriciales, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es entender un poquillo las primeras operaciones, que son las más sencillas, que serían las sumas y restas y las multiplicaciones. Para las sumas y restas hay que recordar que lo único que tendríamos que hacer es sumar o restar la primera posición a la primera posición y se quedaría en la primera posición, la segunda posición más o menos la segunda posición y se quedaría en la segunda posición, y así sucesivamente. Por otro lado, las multiplicaciones tenemos que recordar siempre son filas por columnas, nunca columnas por filas, pues si no lo haríamos mal. Entonces, si siempre tengo que seguir esta regla de multiplicar filas por columnas, tendré que tener en cuenta que la primera tiene que tener el mismo número de filas que columnas la segunda, ¿vale? Entonces, si esta no tiene las mismas filas que esta columnas, no podríamos realizar la operación, ¿vale? Entonces, hacemos una breve explicacioncita de cómo iría esto. Sería el A1 por A2, es decir, la primera componente de la fila por la primera componente de la columna, más la segunda componente de la fila por la segunda componente de la columna. Y se escribiría en la primera posición. Por otro lado, si hacemos la primera componente de la fila, lo multiplicamos por la primera componente de la columna, y después la segunda componente de la fila por la segunda componente de la columna, estaríamos en la segunda posición. Así sucesivamente, es decir, para terminar estos de aquí sería el primero, el C1 por A2 más D1 por C2 y C1 por B2 más D1 por D2. Si os fijáis, la primera posición viene de hacer esta operación por esta operación. Si yo quiero hacer esta otra, pues sería la fila por la columna, y con ese tendríamos esta otra. Y así sucesivamente. Da igual que sean de 3×3, de 4×4, el caso es que cuanta más filas y columnas tengas, pues más operaciones vamos a tener que hacer. Pero al fin y al cabo es repetir una y otra vez lo mismo. Por otro lado tendríamos la matriz identidad, ¿vale? La matriz identidad es la matriz que nosotros conocemos como si fuese el número 1 de los números. ¿Qué quiere decir? Os recuerdo que cualquier número que multiplicásemos por 1 me quedaría dicho número. Es decir, si yo hago 5 por 1 me queda 5, si hago 10 por 1 me queda 10, etcétera, etcétera. Pues si yo multiplicase una matriz por la identidad, me quedaría dicha matriz. Es decir, si yo multiplico una matriz a la que yo llamo A por la identidad, me va a quedar dicha matriz. Es como si la multiplicásemos por 1. Es una matriz que vamos a tener en cuenta, pues sobre todo para lo que viene siendo la estrategia de calcular matrices inversas, y porque nos las vamos a encontrar en muchas ecuaciones matriciales de selectividad. Por otro lado, otra de las herramientas que tenemos que conocer es la matriz traspuesta. La matriz traspuesta es una matriz donde lo único que tenemos que hacer es cambiar las filas por columnas, ¿vale? Yo cojo la primera fila y la transformo en la primera columna, cojo la segunda fila y la transformo en la segunda columna, y obtendríamos la matriz traspuesta, ¿vale? Espero que hayáis entendido esta mini explicación breve. En el siguiente vídeo os explicaré cómo hacer matrices inversas y, por último, cómo resolver ecuaciones matriciales, que es una de las cosas que más nos suelen costar, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido.